No sabemos dónde buscar agua, no sé dónde vamos a ir a comprar comida porque está todo. No podemos salir para el otro lado de Valencia. Well, let's start in Spain, where at least 95 people have died in flash floods that have devastated parts of the south and east of the country. È catastrofica la situazione nel sud-est della Spagna, sconvolto. المغربية في اتجاه إسبانيا لإيصال كل هذا الدعم البشري واللوجستي إلى إقليم فالنسيا المنكوب بأكثر 120.000 zerstörte Autos, unübersehbar die Infrastruktur noch. Tras el paso del fenómeno natural conocido como Dana en la ciudad de Valencia, España, que ha dejado diferentes desastres, aumenta la... Déclaration du président de la région de Valence en Espagne, le premier ministre espagnol. Опасаются, что в ходе долгого и сложного процесса с участием полиции, пожарных и спасателей здесь могут быть обнаружены десятки тел. Bueno, yo me llamo David y estudio comunicación audiovisual y periodismo. Y nada, estuve ayudando en la época de la Dana. Bueno, yo soy Iván Iglesias, estudiante de tercero de Finanzas y Contabilidad en la UV y nada, valenciano de pura cepa. Yo soy Luis Fernández, soy estudiante de tercer año de fisioterapia y poco más. Hola, soy Jorge Zaldívar, estudio periodismo y vivo en Paterna. Buenas tardes, soy Luis Laoso, estudio periodismo en Valencia, pero soy de un pueblo de Cuenca, Santa María de Camporrús. Hola, soy Manuel. Viví la Dana desde una perspectiva distinta porque en ese entonces trabajaba en Valencia, pero vivía en Torrent. Así que fui voluntario, pero también vi de primera mano lo que significaba. Pues yo estaba en casa y sonó la alarma de protección civil, que no la habíamos escuchado en la vida, y mis padres habían ido a comprar el Mercadona, que está justo enfrente, y bueno, está justo enfrente del barranco. Y me llamaron mis padres y bajé y el barranco se estaba pues llenando, y estábamos viendo el barranco cómo se llenaba, y de repente pues el barranco empezó a salir, el agua del barranco, y ya pues coño, decimos, hostia, dice, vamos a tomar precauciones porque el agua estaba subiendo para arriba, y ya nos metimos en el rellano, y ahí ya empezamos a ver cómo el agua entraba al rellano, nos tuvimos que subir ya para arriba y ya lo demás es historia. Yo diría que es cuando estábamos en la finca y de repente se escuchó un estruendo bastante fuerte y sales del rellano y había todo lleno de humo, pero realmente no era humo, eran de escombros, porque se había derribado el techo del garaje y había caído todos los escombros a los coches, y se había escuchado muy fuerte, estaba todo lleno de humo, no sabíamos si eran los contadores que se habían prendido fuego, no sabíamos lo que era, solamente veíamos humo, había mucho ruido, gente gritando, fue jodido. Pues las primeras horas, o sea, shock, o sea, no te crees lo que estás viendo, al final no te crees que el agua pueda subir tanto, pueda llevarse tantas cosas, o sea, perdimos ahí 3 coches, perdimos el garaje, hemos perdido todo lo material que se podía perder, excepto la vivienda, lo hemos perdido. O sea, es un shock, o sea, no te lo acabas de creer, te piensas que es una broma. De dormir con alarmas cada una hora, porque claro, o sea, el agua estaba por encima del rellano, no llegaba al primer piso, pero estaba por encima del rellano. Y entonces cada hora me iba levantando, íbamos yendo a ver si el agua subía, si bajaba, para ver cómo pasaba, pero nos fuimos a acostar a las 3 y pico de la madrugada, más o menos. Era pues como ver la película de lo imposible, o sea, literalmente, o sea, salimos del rellano y era todo árboles, farolas, coches, barro, tierra, o sea, era como una película. O sea, era todo hierbajos, como amontonados con barro, coches volcados, farolas, árboles reventados, o sea, era todo desastroso, o sea, lo peor que podías imaginarte, pues así era, o sea, era desastroso. No, pues quitando a mis padres, yo es que estaba en la terraza y yo estaba viendo todo lo que había ahí y yo estaba intentando contactar con mi pareja, que, o sea, por suerte a ella no le llegó tanto,
porque ella vive más o menos en Alacuás, o sea, ese pueblo de al lado que no fue tan afectado, en algunas zonas, otras zonas sí. Y intenté contactar con ella, pero era imposible porque no había cobertura, no había cobertura, no podíamos contactar con nadie. Y yo, claro, yo quería ver si ella estaba bien, porque yo estaba viendo lo que venía por aquí y no sabía si iba a llegar allí igual o si iba a llegar menos, solamente quería saber cómo estaba ella, obviamente. La cobertura no llegó hasta días después, o sea, había pues momentos lúcidos del día que a lo mejor pues podías coger algo de cobertura o te llegaban de repente los mensajes. Pues claro, el día después también dio la casualidad pues que claro, lo de la Dana fue, si no me equivoco, fue un domingo, o sea, creo que fue un domingo. Entonces claro, o sea, nosotros no teníamos, la compra de la semana la íbamos a hacer pues a mejor al día siguiente, o sea, teníamos en casa poca comida, por así decirlo. Entonces claro, nosotros fuimos afuera a buscar agua y era imposible. Fuimos a una fuente que estaba en el parque y estuve yo con mis padres llevando agua a los vecinos porque para entrar a la fuente, imagínate lo que tenía que haber ahí, y salía un hilito de agua y de ahí llenábamos pues eso, botellas y para beber agua. Después me fui a Torrente a buscar, claro. Sí, no, a las personas mayores pues les ayudábamos, pues les llenábamos las botellas de agua y se las subíamos. Luego sí que es verdad, pues cuando mejor uno hacía compra, traía un poquito más de agua y la repartía con las personas mayores sobre todo. Y ya al final, cuando más días posteriores sí que venía gente destinada a ayudas específicamente a llevar agua y llevar comida, ¿sabes? Pues el tema comida fue complicado porque claro, o sea, aquí los supermercados era una locura, o sea, no había nada de los supermercados. Entonces yo tengo un tío que vive en Torrente y vive en la parte del Vedad, entonces no le llegó allí la Dana. Entonces él bajó con el coche y nos subió a mí y a mi padre a un consumo de Torrente y ahí había también locura, no había agua y todo eso, pero nos arreglamos para conseguir unas botellas de agua y comida para pasar los días. Yo recuerdo pues las caras que llevaban sobre todo, o sea, venías y te habían contado cómo era, pero claro, después ves eso ahí y es imposible que no te sorprendas. Yo me acuerdo que a mi garaje vinieron gente con los Monster Trucks estos que eran enormes para sacar los coches del garaje, porque claro que sin eso no los sacabas. Y nada, y sacaron mi coche y todo eso del garaje, o sea, un desastre. La verdad es que los agradecemos mucho. No, nosotros estábamos, o sea, yo estaba en casa y decía lo típico de no, es la Dana, no sé cuánto, que está lloviendo por los pueblos de alrededor, pero aquí en Aldaya no cayó una gota, o sea, es que en Aldaya no cayó ni una sola gota. Y claro, yo estaba en casa tranquilo, sonó la alarma de protección civil, yo me asomaba a la ventana, no caía una gota del cielo y yo no escuché nada, yo no sabía ni que en Paiporta estaban ya como estaban, no sabía que en Catarroja, no sabía que en esos pueblos ya estaban reventados, yo no tenía ni idea. Y claro, después me di la sorpresa. Sí, de minutos, o sea, es que aquí no llovió, todo lo que vino de arriba vino por el barranco y salió, o sea, pero aquí no cayó ni una sola gota. Yo, claro, yo no me podía imaginar que se iba a poner la cosa como se iba a poner, sobre todo si no había visto una sola gota por aquí en Aldaya, ¿sabes? Los vecinos, pues cada uno como un poco con su historia, pues me acuerdo que una vecina, su hijo estaba fuera y no podía contactar con él, que después resultó que estaba bien, así que todos nos alegramos por ello. Luego, pues claro, otro vecino, su coche se lo estaba llevando el agua, otro la furgoneta, o sea, cada uno tenía como su propia historia dentro de la catástrofe. Me sentí pues ese sentimiento de orfandad porque claro, al final, si uno es consciente de todo lo que está pasando por los otros pueblos, aunque no hayan avisado a tiempo, más vale tarde que nunca. Podrían haber dicho un comunicado de sálvese quien pueda, ¿sabes? Porque es que lo peor es que mucha gente estaba en la calle. Que yo tuve la suerte que yo estaba en mi casa y eso, pero mucha gente le pilló en la calle. Y yo creo que podrían haber tirado ese aviso y luego, claro, tú al final veías como que después en la calle, la gente que venía, gente como vosotros, que vinisteis de voluntarios por vuestra voluntad propia a ayudar, más que gente del gobierno, obviamente. Y es lo que hemos salvado nosotros, el pueblo. Lo material, uno se recompone, a día de hoy estamos mejor, uno se recompone, pero me siento afortunado de haber perdido los coches, la verdad. Pues me pasaba por la cabeza como si los días no contasen, o sea, yo estaba haciendo mi vida hasta ese día y a partir de ese día, o sea, como que apartabas de un lado tu vida y te tocaba como, pues claro, reconstruir todo lo que había dejado esto atrás. Y yo pues el día siguiente
por ejemplo, me iba a la pastelería de mi tía, que estaba reventada, ¿no? Lo siguiente, pues a ayudar a sacar el barro, a ayudar a sacar las máquinas, a apartar coches, a lo que sea, porque, claro, o sea, al final, por esas casualidades, pues uno tiene que dejar de hacer lo que está haciendo su rutina diaria y tiene que dedicarse a hacer otras cosas. Pues aunque parezca un tópico, que lo material es eso, es material, o sea, yo en un momento me vi sin nada de lo que teníamos y ahora vuelve a estar. O sea, es una cosa que aunque parezca un tópico que te dice cualquier persona de lo material, es solo material, pues es así totalmente. O sea, es totalmente así porque, o sea, yo perdí los coches y ya vuelven a estar, perdí más cosas materiales y vuelven a estar en su sitio, y lo único que no se puede devolver es la vida, y eso por eso te digo que toco madera y me siento afortunado porque en mi caso no hubo ninguna pérdida de ese tipo. Era como tener la Malvarrosa en el patio de tu casa, o sea, yo no me imaginaba que en un espacio abierto el agua se podía acumular para subir tanto. A partir de ese diciembre las cosas ya empezaron a ir a su normalidad, porque en diciembre conseguimos coger un coche, porque hasta entonces no teníamos coche, en diciembre conseguimos coger un coche, las cosas pues, ya se podía más o menos andar por las calles, más o menos, porque aún había tela. Ya se podía circular con el coche por el pueblo, más o menos también, o sea, todo salvando diferencias. Y pues ahí al menos ya uno empieza a sentir como que la vida es un poquito más a lo que era antes, ¿sabes? Se puede andar, se puede conducir. Por fin teníamos un coche que no nos podíamos mover por aquí, somos 5 en casa. Y ahí a partir de ahí ya la vida empezó como a volver a sentarse. Pues si se avisa con tiempo y hay tiempo, obviamente, pues como por ejemplo la semana pasada o anterior, hubo alerta roja otra vez, y como se avisó con tiempo, pues toda la gente movió los coches, los subió a sitios, se movía a sitios seguros, la gente no salía por las horas, los que vivían en una vivienda baja se iban a casa de sus vecinos arriba o lo que sea, y yo creo que si lo avisan con tiempo lo haría tal cual así, protegiéndome a mí mismo y a mis familiares y todas las cosas que se pueden salvar, salvándolas. La motivación, al fin y al cabo, pues, a ver, nosotros en casa somos 5 personas, somos mis padres, yo soy el hermano mayor y tengo 2 hermanos pequeños. Entonces la motivación de sentirse, de uno superarse a sí mismo, pues es al final pues ayudar a tus familiares y mostrarse fuerte para que tus familiares se puedan apoyar en ti. O sea, todos sentimos miedo y todo eso, pero yo creo que al final hay que saber llevarlo porque tienes que ser un ejemplo para la gente de tu casa, o al menos así lo pienso yo. Y nada, pues yo me mantuve lo mejor que pude para ser de ayuda y eso, para ser de ayuda. Desgraciadamente, como ya hemos podido ver, todavía no hay ninguna reconstrucción posible, la remodelación sigue inactiva y, como podéis ver, lo único que se ha podido hacer es intentar proteger a las casas y a los barrios de un posible desbordamiento que, por desgracia, es más que probable aquí, ya que ya han habido más de 60 en la historia de Aldaya y seguramente sigan sucediendo hasta que cambien las cosas. Ahí vemos las quejas de los vecinos poniendo carteles en los balcones, quejándose por un desviamiento del barranco, es el canal principal por el que se salió el agua el 29 de octubre. Más de 180 millones de euros movilizó el Ministerio de Transportes a zonas como estas de toda la Comunidad Valenciana, en las que se vio afectado por la dana el pasado 29 de octubre. En este caso exactamente estamos hablando de la vía C3 de cercanías, en la que se destinaron más de 80 millones para poder reconstruirla, ya que hace apenas un año estaba completamente devastada esta zona, y ahora, como lo vemos ver, incluso va a pasar justo un tren ahora. La verdad es que siempre que escucho, bueno, ahora que va a hacer un año de la dana, siempre me toca a nivel sentimental por todo lo que viví, por todo lo que fue, tanto lo que yo vi como lo que se escuchaba en las noticias, como la tensión que había a nivel nacional incluso, y eso, y que toda la gente de fuera viniera, las redes sociales se llenaran de todo. La verdad es que fue muy emotivo y ya te digo, o sea,
a nivel emocional fue duro, pero bueno. Es que son gente muy humilde y que a pesar de haber perdido tanto como lo que han perdido, es gente que al final no deja de perder la sonrisa. Siempre nos ponían buena cara cuando íbamos, nos invitaban a almorzar, a comer, cuando veíamos que estaban muy cansados nos pedían que descansáramos. O sea, al final yo creo que nosotros pusimos mucho de nuestra parte, pero ellos pusieron más teniendo en cuenta lo que habían perdido. Bueno, pues recogida de comida, de bebida, de elementos de primera necesidad. También estuvimos limpiando allí por Picaña, fuimos a la casa de una amiga que tenía un adosado, el bajo lo tenía destrozado, la familia también estaba destrozada, me acuerdo de la madre, sobre todo, que cuando lo vio llegar se puso fatal, se puso a llorar, de la alegría, todo lo que tuviese dentro y tal, de ver que estábamos allí. Y cuando acabábamos allí fuimos a limpiar pues también por pueblos de alrededor. Lo que pasa es que claro, no estábamos bien preparados y hicimos lo que pudimos. Estamos entre Picaña y Paiporta, el punto que une dos de los municipios más afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Estamos concretamente en la Rambla del Pollo. Se ve de hecho en prácticamente todo el plano la acumulación de tierra, la acumulación de barro, el agua. Además justo hemos pillado una fecha en la que también está lloviendo bastante por esta zona. Y como podéis ver, el desastre aún se aprecia prácticamente 365 días después de lo ocurrido. Aquí vemos cómo sigue la Rambla del Pollo, entre Picaña y Paiporta. La dana se llevó por completo el puente que se encontraba aquí. Podemos encontrar lo que es un puente provisional a esa altura de Paiporta y cómo estas casas siguen demolidas aún a día de hoy, un año después de lo sucedido. Cómo los vecinos, ya no solo cosa exclusivamente de Aldaya, ni de Picaña, ni de Paiporta, sino en todos los municipios afectados, hemos visto cómo siguen en las paredes pintando recuerdos de lo que sucedió y recordando que la justicia todavía no se ha llevado a cabo, muchos pidiendo una mejor planificación de esta Rambla del Pollo y sobre todo de sus vertientes que pasan por en medio de los pueblos afectados. Así que esto ya vemos como a un año después de lo sucedido sigue afectando en las cabezas de los vecinos. Ayudas otorgadas por el Gobierno central y por la Generalitat de Valencia, podemos decir que todavía no han llegado ni a la mitad cada una de las dos partes de las que tenían previsto hacer, a las que al final se han llevado a cabo. Por su parte, el Gobierno central tenía previsto llevar a cabo más de 16.000 millones de euros a los pueblos afectados, juntando ayuntamientos como los municipios y su reconstrucción, además de los afectados directos por la dana. Y por otro lado, la Generalitat Valenciana ha llevado a cabo ya un 50% de las ayudas que tenía previsto entregar, que son alrededor de 140 millones de euros. En contra, el Gobierno central tan solo ha llevado a cabo alrededor de un 30% de las ayudas, siendo la cifra unos 5.000 millones de euros ya entregados. Entonces, es cierto que se han llevado a cabo bastantes ayudas a todas las personas afectadas, directos, tanto así como casas, coches, o la reconstrucción misma de los municipios, ramblas y barrancos, pero igualmente podéis observar como hay muchas zonas que todavía están por reconstruir. Las lluvias, como está pasando ahora mismo en el caso de la dana de Alix, retrasa todo el doble de lo que podía ser y las ayudas siguen siendo eso, ayudas previstas. Vale, estamos concretamente en la estación de metro de Paiporta, por donde pasan las líneas 1, 2 y 7 de Metro Valencia. Dato importante, el tramo Valencia Sud-Castellón no se reabrió hasta el 27 de junio de 2025. Para ubicaros en una cronología, la dana sucede el 29 de octubre de 2024, lo que hace que a partir del 30 quede completamente inhabilitada
tanto la propia estación como lo que es el tramo, y el tramo se abrió de forma completa, repito, el 27 de junio de 2025. Estamos hablando de que son prácticamente entre 9 y 10 meses para que se reabriera la línea de metro, lo que no únicamente afectó a esta zona en la que estamos, sino a todo el trayecto de la línea 1 que atraviesa prácticamente desde el sur de Valencia hasta el centro. Que me marcase, pues te podría decir la chica del refugio, que claro, el refugio está en medio de nada. Me marcó mucho que llegamos ahí, que había muchos animales muertos porque habían caído paredes, habían caído árboles. Eso me marcó bastante, pero claro, no habían podido quitarlos porque eran dos abuelitas las que cuidaban de eso. Y luego, a ver, siempre te sorprende el entrar en casas y ver a la altura a la que había llegado a llegar el barro. O sea, algunas de que casi llegaban al techo. Pues si ha pasado algo así en tu zona, muy cerca de tu zona, y eres una persona joven, que tienes tiempo, es una obligación que vayas, en mi opinión. O sea, no deberías de estar duda si te pasa algo así, o si vuelve a pasar una dana, que esperemos que no, y eres de Valencia, es una obligación que vayas porque básicamente es ayudar a tu gente, y seguramente esa gente te ayudaría a ti si te pasase así lo mismo. Pero la clave es el contraste. Ha pasado prácticamente un año, no vemos cambios muy considerables, la verdad es que la zona está prácticamente devastada. Insisto, lo de las casas partidas por la mitad es algo que impresiona de cerca. Quizás es prácticamente imposible empatizar si no vives algo así de cerca, pero uno ve una casa partida por la mitad y se puede llegar a imaginar que ha sido la vivienda de una familia, de unos padres, de unos abuelos durante los años que sean, 50, 60, 10. Y la ve en este estado, sin un amago siquiera que vuelva a estar en el sitio que algún día estuvo, y impresiona muchísimo. El plano de intentar de alguna forma reacomodar, reconstruir la zona es tremendo, porque precisamente días como hoy lo impiden además. Vemos tractores, vemos vigas, vemos material de construcción, es impresionante. Ahora vamos a profundizar un poco acercándonos a la zona propia de la catástrofe. Estamos ya prácticamente al lado, estamos a nada 100 metros. Y es una barbaridad, sinceramente impresiona muchísimo. Y puedes dejar de grabar, gracias. Estaba con mi familia entrando a Paiporta cuando ya el agua se estaba desbordando por el barranco, y fui a dejar a mi familia a casa porque mi plantilla, todo lo de mi plantilla y los pacientes sí que estaban aquí en la consulta. Pues concretamente hablé con Eva, la directora de marketing, y la llamé por teléfono me llamó ella a mí por teléfono y me dijo que empezaba a entrar agua. Y en ese momento que me empezó a chillar, a decirme: José, que entra el agua, se cortó la llamada. O sea que en esos momentos poca conexión pudo haber realmente. Y aquí en el centro estaban pues mis 4 trabajadores más 3 o 4 pacientes. Antes de que se colgara el teléfono les dije que con una camilla rompieran el cristal y que salieran de aquí del centro, porque lo más importante era salvar sus vidas. Pero en esos momentos ya se colgó la llamada, entonces intenté querer venir yo, pero en cuanto yo me quería venir para acá me di cuenta de que el agua ya estaba llegando a mi casa, sabiendo que estamos al lado del Barranco del Pollo, el centro, la clínica, y mi casa está más lejos. Si yo ya sabía que en mi casa estaba entrando el agua, yo me imaginaba que mi clínica estaba ya desbordada, entonces pues estaba muy preocupado y asustado, pero no podía hacer nada, no podía contactar de ninguna manera. Mi plantilla fue una total desgracia. Gracias a Dios no murió nadie, pero lo sacaron ya con el agua en el pecho. Lo sacaron 2 policías que estaré agradecidos toda la vida. Y ellos mismos justamente eran 2 policías que acaban de salvarse la vida porque su coche ya se lo llevaba al agua y tuvieron que romper los cristales de su coche. Y cuando pasaron por la puerta y vieron a todos que querían salir pero no podían y que el agua ya había entrado mucho, pues en esos momentos uno de los policías estaba muy fuerte y se volvió ahí un poquito loco intentando arrancar la puerta, y consiguieron arrancar la puerta y se lo fueron sacando uno a uno, un poco nadando hasta un patio que está aquí al lado.
Yo acababa de inaugurar este local, me lo acababa de quedar hacía un mes, lo había reformado y en 15 días de la inauguración la Dana se lo llevó todo, todas esas ilusiones, esas esperanzas. Con lo cual esa noche y esa mañana fue lo peor recordado en la vida. Al final esto es tiempo y dinero, es economía. Habíamos perdido muchas cosas, había perdido toda una inversión de toda la vida, pero mi cabeza consciente me decía de que mis ilusiones y mis esperanzas del proyecto laboral que yo tenía, que no me lo quitara nada, ni la Dana. En un día se había ido todo, y mi casa también, y mis coches. El día de antes había sido mi aniversario de boda, estaba disfrutando yo con la familia y al día siguiente lo has perdido todo. En esos momentos es cuando yo me dije: trabájate, sitúate, posiciónate y no te dejes de llevar por el momento tan grave que estás viviendo. ¿En qué valor estiman las pérdidas más o menos? Bueno, pues de 60 a 80.000 euros. De 60 a 80.000 euros he perdido aquí. ¿Cómo te repusiste? Bueno, no me he repuesto. Yo primero, para quedarme este local ese mes antes, yo firmé un préstamo con un banco para poder reformar todo esto. Y a base de ayudas de Cáritas, del consorcio, lo poquito que me dio el seguro, que era lo que me pertenecía, la ayuda del gobierno valenciano y préstamo que he tenido que volver a pedir para poder rehabilitar poco a poco este local. He tardado un año y la verdad es que lo que me falta son las ayudas del gobierno, que las ayudas del gobierno nacional no he recibido nada. Los primeros 14 días, recuerdo perfectamente, me dediqué junto con todos los voluntarios, la UME, Guardia Civil, policías, amigos, familiares. Empezamos a sacar todo el barro de este local, que son 350 metros, y una vez ya sacado todo el barro y limpio, o me quedaba en casa llorando o intentaba hacer algo por la sociedad. Pues me llamaba tanta gente de que estaban doloridos de sacar barro, decidí ponerme aquí a hacer masajes gratis. Puse un cartel en la fachada, que no había ni fachada, ahí en la persiana que se mantuvo, puse un cartel con una lona que le hicimos mi hijo y yo, donde pusimos... Estoy emocionando. Pusimos masajes gratis a coste cero para toda Paiporta y para todos los voluntarios. Me tiré un mes y medio haciendo masajes gratis a todo el mundo. Hubo una lista de espera muy grande, ¿vale? Cientos de personas. Entonces se me fue de las manos realmente. Entonces tuve que llamar a fisios de toda España para que vinieran a ayudarme. Y esto se convirtió en una sede de poder ayudar a esas personas que estaban sacando barro, muebles y todo aquí en Paiporta. Sí que es verdad que yo recibo que el cliente que viene, el paciente que viene, está muy agradecido a ese gesto que tuve y a haber vuelto a reconstruir aquí en Paiporta otra vez un comercio, un negocio. ¿Algún gesto solidario que recuerdes, así como muy concreto? Sí, siempre lo recuerdo porque fue un hombre mayor, un hombre de unos 60 años, que es masajista, que vive en Madrid, no sé quién es, y que entró, bueno, iba a decir por la puerta, no había puerta, entró, yo estaba aquí en la recepción, que de hecho aquí detrás de mí están las fotos, y entró y vino y me dijo: sé que eres José Torres, mira, soy terapeuta como tú, estoy viendo el gesto que has hecho de ayudar a la gente voluntariamente y gratuitamente a tratarles sus dolores en este peor momento cuando lo has perdido todo, y he querido venir desde Madrid a Derde solo por darte un abrazo. Echando una vista atrás en lo que sucedió un año después, ¿qué sientes cuando piensas en aquellos días? Lloro, lo primero es llorar, me emociono mucho, pero intento trabajarme la emoción, que la emoción dejar que salga, pero sabiendo que mi actitud es de que fue una desgracia que llegó, para sacar una buena conclusión de la vida. Yo me he mentalizado así, de que realmente ha llegado para hacerme más grande a mí. Hoy en día me ha tocado reestructurar la plantilla. Doy gracias de que he quedado con una plantilla con personas muy buenas y muy competentes y con mucha ilusión, y sobre todo dar las gracias a los que siguen conmigo. La verdad es que los servicios van poco a poco creciendo, es bonito ver cómo la gente está involucrada intentando, pues si tienen que ir a algún sitio, pues intentan venir aquí por ayudarnos también económicamente, a gastarse el dinero aquí. Necesito que vaya más veloz aún el tema de trabajo y facturación,
Pero bueno, conforme estamos hoy en día puedo dar gracias, me siento afortunado de que puedo ir pagando a los trabajadores e ir saliendo adelante, porque hace un año lo había perdido todo en mi vida. Nosotros intentamos darle normalidad porque la necesitamos ver la normalidad porque no se puede vivir en shock toda la vida, se vive muy poco tiempo. Entonces ahora mismo tenemos muchos problemas en Paiporta para movernos por el pueblo porque no existen ni puentes y los que hay están cortados reparándolos. Tardamos media hora para ir a cualquier sitio, salir solo del pueblo. Si te quieres ir a otro sitio ya no te digo nada, lo que tardamos. No tenemos polideportivos, no tenemos piscinas, no tenemos, la mayoría de cosas están todas destrozadas, no hay nada, con lo cual esto tarda mucho. Es verdad que hay que dar tiempo a todo, pero realmente estamos sufriendo muchas consecuencias aún. Me empecé a poner unos procesos en los que ir empezando. Primero sacar todo el barro, después pedir dinero. Me puse a pedir dinero por todos los sitios. Pedir dinero y encima me dije, recíbelo, porque es muy difícil pedir dinero. Pedir dinero a la gente o comida es muy difícil. Me tocó mentalizarme de decir, si lo estás pidiendo luego recíbelo, cógelo, porque la gente te querrá ayudar. Entonces, ponerte de la noche a la mañana a pedir dinero, comida y demás es muy complicado. Esa actitud mía realmente creo que fue la clave de estar hoy donde estoy y que encima quiero montar más negocios. O sea, no es que me afectó aquello, es que me he convertido en más grande, más positivo. Entonces le diría a las personas que han sufrido que les comprendo. Lo primero es que les comprendo, que esto es una desgracia, es una catástrofe, pero que depende de cómo nos posicionemos con nuestra actitud ante estos problemas, nos vamos a pasar a la parte de la lamentación, de quedarnos parados o bloqueados, o en la parte de la actitud, de la ilusión y de que nada ni nadie nos quite el proyecto de vida que tenemos. Yo tengo un proyecto de vida muy grande, tengo mucha ilusión por montar más centros, por crecer como empresario y por dar trabajo a la gente, y no quiero que ni una dana ni nada me quite esa ilusión, porque me levanto cada mañana feliz e ilusionado de venir aquí a mi trabajo e intento que mi equipo haga lo mismo. Con lo cual, que sepan que el negocio les debe de dar vida, les debe de apasionar y dar trabajo a la gente también, y que no decaigamos en ello, que seamos un referente para todas esas personas. A lo largo del rodaje del reportaje, nosotros hemos entrevistado a bastantes personas, hemos visitado Aldaya, Paiporta, Picaña, y hemos visto que, sobre todo el barranco de la Saleta, por ejemplo, está muy mal diseñado. La Rambla del Pollo también tiene etapas durante la Rambla que están mal hechas. Tú, actualmente, viendo cómo acabó tu negocio, ¿te sientes desprotegido por las autoridades ante futuras catástrofes que ojalá no pasen, puedan llegar a suceder? Sí, nos sentimos desprotegidos totalmente. Hoy en día nadie ha pagado, no quiero echar culpabilidades a nada, pero realmente yo siempre he dicho que yo antes de la Dana yo tenía mi vida con todas mis cosas que me las había ganado a base de trabajar. Entonces lo lógico es que a mí me devuelvan mi vida como yo la tenía, con mi casa como yo la tenía, mi negocio como yo lo tenía, mi cuenta bancaria como estaba, porque yo no tengo por qué tener más deudas ahora, y al final que tengan que ayudar. Y yo soy de los pocos que pienso que no va a volver a suceder, que no va a volver a suceder una catástrofe así. En cambio, aquí en Paiporta todo el mundo tiene miedo cuando caen 4 gotas. Aquí hay una desgracia muy grande, aquí los niños tienen mucho miedo, aquí los colegios ya no están preparados. Aquí la gente, en cuanto llueve, caen 4 gotas, se llevan los coches muy lejos, ponen piedras, ponen sacos en las puertas de su casa, viven aterrorizados. Ayudar mucho, tenía que seguir ayudando. Fueron los 2 primeros meses que vino todo el mundo a ayudarnos, pero luego desapareció la ayuda. Te da un poco más de rabia, me acuerdo, mientras que estábamos comiendo yo y los amigos que habíamos ido allí, fue ver la inacción que había por parte de las autoridades, porque sí que es verdad que había policía gestionando, había bomberos, había militares, pero hacían falta muchos más, que luego conforme avanzaron las semanas y las propias instituciones se organizaron, sí que fueron llegando, pero en esa primera semana justo después de la Dana era todo bastante caótico y faltaban muchos profesionales. A ver, con los recursos y apoyos necesarios no se contaba, porque al fin y al cabo lo que había allí era muy rudimentario, o sea, eran eso, palas, escobas, guantes, botas, es decir, no había ninguna máquina en esos días todavía que realmente limpiara eficientemente, porque lo nuestro era más voluntad que eficacia. Para mí personalmente el momento más gratificante fue pedirle a mi abuelo una pota de agua y que se sintiese orgulloso de que su nieto, en plan, estuviera ayudando a quien lo necesitaba,
y como al final he seguido la cobertura a través de la televisión, sentir que, bueno, que estaba siendo más útil que a lo mejor podía estas fuerzas de seguridad. Sí, fue un matrimonio que conozco porque es de mi pueblo, que vive en Alfafar, y al final son dos personas mayores que viven en una casita, un adosado, en un callejón. Y bueno, al final yo fui a ayudarles a ellos y llegar y que te contaran la experiencia fue bastante duro porque al final ellos se encontraban en casa. Suerte que estaban en la planta de arriba porque la planta baja se inundó toda. Estaban justo en las escaleras cuando vieron cómo la puerta se derrumbó y pasó una tromba de agua al salón. Y bueno, ver cómo dos personas mayores están en una situación en la que han perdido todo, ver cómo te lo cuentan con esa dureza de que sabiendo que si llegan a pasar 2 minutos más abajo podían no contarlo, y además ver cómo en esa misma calle ellos mismos a los días saliendo y viendo cómo la gente le había afectado y tal, ver cómo en casas donde las persianas estaban bajadas y a los días sacar el cuerpo es lo más duro de asimilar y de que te cuenten la verdad. A ver, yo estaba aquí trabajando cuando al mediodía dieron la alerta roja por fuertes lluvias. No pensábamos en ningún momento que iba a ser una riada o una barrancada. Y nada, me fui para Catarroja y me pilló entrando a Catarroja ya. Ya se veía el agua en Catarroja y de repente ya nos subió hasta arriba. La ola que nos vino fue tan grande que ya dije, esto no es un barranco de Massanas, vámonos para arriba. Y intentamos subir a gente mayor hacia arriba, intentamos pues los vecinos entre unos y otros ayudarnos. No sabíamos reaccionar porque no sabíamos lo que estaba pasando. Todo a oscuras, solamente oíamos el ruido del agua y la gente pidiéndonos auxilio. Y de vez en cuando veías una linternita del móvil que decías ahí hay alguien, pero no podemos bajar porque el agua llegaba al primer piso. Yo realmente, como vivo en Catarroja y en Catarroja fue increíble, nunca se me pasó por la cabeza que había llegado hasta el Val. A los días, cuando me encontré a un vecino de aquí al Val en Catarroja y me dijo, ay, Nuria, la peluquería. Y dije, ¿cómo? ¿Ha llegado al Val? Me dijo, sí. Entonces fue cuando intenté llegar aquí y cuando vi esto era un desastre. Mi madre perdió toda la casa, yo perdí los 2 coches, el garaje, el trastero, toda la ropa, todo lo que hay en un trastero que lo teníamos en el patio, y luego en la peluquería el negocio entero, o sea, no me quedó ni un cepillo. Todo destrozado, todo marrón, el parquet estaba levantado que parecía una pista de esquí pero negra y no había absolutamente nada. O sea, era todo agua, aún quedaba agua y barro hasta la rodilla y totalmente destrozado. Estábamos empezando a... De hecho, yo acababa de pagar ahora todo y a partir de ahora empezaba como un poco a poder vivir un poco mejor y ahora pues no, voy a volver a empezar de cero. ¿Cuánto podrías tasar las pérdidas del local, más o menos? A ver, el local, las pérdidas paré de contar cuando llevaba 195.000 euros. Mi preciosa peluquería se ha convertido en... No quiero ni verlo. Me ha costado mucho llegar a montar mi negocio y no quedaba nada. Eso fue lo peor para mí. Al menos recibiste ayuda de voluntarios. Sí, gracias a los voluntarios y a la gente joven pudimos sacarlo todo de aquí
y pensar en qué hacemos ahora. O sea, la gente iba entrando, iba sacando barro, iba ayudando como podían y ya está. ¿Más o menos cuánto tardasteis en...? Un mes. Un mes. En sacar todas las cosas y el barro, un mes. Y a partir de ahí... Mis hijos me han dado una lección muy grande. Mi hijo, yo le decía que ya no podía más, que no podía volver a levantar una peluquería ni un negocio, y mi hijo me dijo, de 15 años, ¿cómo que no, mamá? Tú puedes con esto y con más. Y la verdad que gracias a mis dos hijos y a mis clientas me dieron el apoyo de subir hacia arriba. Tengo muchas compañeras de otros sitios que me ayudaron trayéndome secadores, cepillos. Tengo una en concreto que está en País Vasco, que todos los meses me hace una aportación por sus clientas, que sus clientas han volcado también en ayudarnos y siguen ayudándonos. Lo de Juan Roig fue lo primero que nos llegó, y eso fue como una puertecita abierta a decir, voy a volver a abrir. Nos hicieron unas encuestas y nos ingresaron 8.000 euros a fondo perdido sin tener que declararlo para que tú pudieras volver a abrir tu negocio. Yo tengo que decir que hay gente muy buena que ha tenido mucha voluntad, muchas te han ayudado mucho en todos los niveles, porque no hace falta que te ayuden económicamente, psicológicamente, estando ahí día a día también te ayudan mucho, y hay gente muy mala que te ha hecho mucho daño, que te ha visto débil, que te ha visto muy afectada y se han aprovechado de eso. Estoy en la Asociación de Comercios de aquí de Albal, y lo que hay que hacer es apoyarnos unos a otros, no machacarnos unos a otros, sino la unión hace la fuerza. Siempre, y lo que hay que hacer es ayudarnos completamente unos a otros, y tener fuerza, y si hoy yo no la tengo, dámela tú y al día siguiente te la daré yo. Me tengo que cambiar de local, un local más chiquitín, y a día de hoy no hemos podido abrir todavía. Teníamos que haber abierto, pero los obreros me han dejado colgada. Creo que eso es otro de los problemas que hemos tenido, y supongo que dentro de un mes podré volver a abrir el negocio, esperemos como antes. Las barreras de antiagua las he subido el muro, luego hemos puesto barreras antiagua hasta 1,5 metros detrás de las persianas. O sea, ya no tengo parqué, tengo cerámica. Cuanto menos madera mejor. O sea, sí, todo lo que hemos estado haciendo ha sido por. O sea, que hasta el día de hoy has estado perdiendo dinero, ¿no? Sí, sigo perdiendo dinero, sí. Un año después de la DANA. Sí, porque yo trabajo lo justo para pagar alquileres. Hasta luego. Justamente trabajo para darles de comer a mis hijos y pagar los locales. Si a nosotros nos hubieran dicho alerta roja por peligro de desbordamiento de los barrancos, te aseguro que las pérdidas materiales hubieran sido las mismas, pero las víctimas no hubieran sido las mismas. Nos encontramos en medio de Torrent, junto al puente que unía a Torrent con Alaquàs, y como estáis viendo estamos en medio de una casa que es la que quedó totalmente destruida después de la dana del 29 de octubre del año pasado. Como podéis comprobar, siguen habiendo utensilios de lo que era la casa, y junto a ella un puente que fue reconstruido desde cero por la historia que tiene, porque recordemos que es del siglo XIX, y ha sido totalmente reconstruido desde cero hasta lo que podemos encontrar hoy, y gracias al cual ahora pueden poder moverse los ciudadanos desde Torrent hasta Alaquàs, que acabaron después de la dana sin poder comunicarse en absoluto,
sobre todo los de Torrent, que no tenían ni salida ni por la CV 403 ni rumbo a la Cuas. Entonces tuvieron que improvisarse una lona provisional que acababa uniendo a Torrent con el resto del mundo porque no podían llegar la comida ni de una manera ni de otra. No es la primera vez que hay lluvias torrenciales en Valencia y tampoco es la primera vez que yo veo fenómenos naturales de este estilo. Sin embargo, cuando iba camino a casa, que veo de repente las vías del tren desbordándose de agua, cuando veo literalmente contenedores siendo arrastrados por la fuerza del agua y desafortunadamente me toca ver un cadáver en Alacuás, yo digo, esto se escapa de las manos de las personas. Y una de las bofetadas de realidad que tuve fue al ver la desesperación de muchos adultos mayores que nos gritaban desde sus casas en un tercer o cuarto piso, que muchos de ellos no tenían algún acompañante, vivían en un estado de soledad no voluntaria y necesitaban, a lo mejor no que los sacáramos del lodo, pero sí necesitaban algo tan básico como el agua, el pan, la leche, lo mínimo para su subsistencia. Y otro elemento que también me marcó mucho fue el primer y segundo día en Paiporta, el hedor, un hedor terrible de el lodo mezclado con los químicos y ese aroma a muerte que no se me olvida. ¿Cómo fue la coordinación entre los voluntarios? Creo que fue un poco caótica. Primeros días, lejos de ser organizaciones de voluntarios, eran grupos de amigos. La primera vez que me acerqué con un grupo que conocí en una parroquia de Torrent, en una iglesia, y nos dirigimos andando hasta Paiporta. Otras veces me fui en bicicleta a Aldaya o a Paiporta a encontrarme con gente con la que había coincidido en grupos de voluntarios y demás. Lo agradecían de una forma que a veces ni siquiera lo decían en palabras, pero con una sola mirada de una abuela que ayudábamos o una señora a sacar un niño, lo que sea, eso yo me lo llevo. Había muy pocos funcionarios a nivel policial, bomberos y demás. Y de hecho, recuerdo ver con mis propios ojos, gente del ejército que iba y se quitaba las botas o se quitaba algún parche identificativo porque no tenía órdenes. Creo que una de las experiencias más bonitas fue ayudar en la limpieza de la parroquia Sant Jordi de Paiporta, sobre todo porque iban a limpiar muchos vecinos que tenían la casa igual o peor, pero sabían que querían tener también un sitio para orar y para reunirse. Me recordó que muchas adversidades que tenemos en nuestro día a día, que son de orden profesional o de orden financiero, son mínimas en la comparación con lo que realmente importa, la familia, los amigos, la comunidad. Y creo que me ha ayudado a fortalecer ese orden de prioridades que muchas veces dejamos de lado por tonterías. Pues que no lo piense, al fin y al cabo es un trabajo duro, pero es un trabajo que se tiene que hacer. Es como cuando tú vas al gimnasio, vas a la universidad, lo haces por voluntad propia, pues yo creo que no hay nada más importante que ayudar a personas que lo han perdido todo. Eso no lo tienes que dudar, eso te tiene... O sea, no tienes que dudar si ser voluntario o no, eso es algo que te tiene que nacer de dentro por solidaridad o porque... por remordimiento, porque yo, por ejemplo, el primer día, los 2 primeros días después de la Dana, pues por no tener transporte o por no tener cómo llegar, no fui a ayudar, pero al tercero ya pude ir y yo esos 2 días de no ir realmente me estaba reconcomiendo por dentro. Pues si ha pasado algo así en tu zona, muy cerca de tu zona, y eres una persona joven, que tienes tiempo, es una obligación que vayas, en mi opinión. O sea, no deberías de estar si te pasa algo así, o si vuelve a pasar una Dana, que esperemos que no, y es de Valencia, es una obligación que vayas porque básicamente es ayudar a tu gente y seguramente esa gente te ayudaría a ti si te pasase así lo mismo. Quien quiere ayudar, le nace de dentro hacerlo, que ya lo haces por solidaridad y empatía, porque yo creo que nunca sabes quién puede ser el afectado y si yo lo fuera me gustaría recibir la misma ayuda con la que yo pienso que debo actuar en estas catástrofes. Cuando pasa algo así cerca tuya, pasa con cosas que pertenecen a tu ser, a tu vida,
yo creo que no te lo puedes ni pensar, que han jodido realmente a vecinos tuyos, amigos tuyos, familiares, amigos de amigos, y ahí es de verdad cuando mostramos la fuerza que tenemos. Al final el poble salva al poble y eso se cumplió. Pues es una experiencia que te abre todo el mundo, es un antes y un después, sobre todo porque ahí no solamente conoces a la humanidad en general, sino te conoces a ti mismo. Es un camino de introspección porque reflejas o te ves reflejado en los ojos de alguien más. Y sobre todo, piénsenlo como que formamos parte de un mismo tejido social. Cada vez que ayudamos a alguien, estamos cultivando esa regeneración necesaria. Y yo muchas veces, cuando alguien me abrazaba, me decía muchas gracias, yo decía, no, si a mí me hubiese pasado lo mismo, seguro tú estuvieses haciendo esto.